Y continuando con el ejercicio de presupuesto de Sauce Viejo, ahora veremos el estado de origen y de aplicación de fondos, que permite conocer cómo se generan los recursos financieros, es decir, los orígenes de fondos y cómo se los emplean, es decir, cuáles son las aplicaciones de esos fondos. En sí, el objetivo principal de poder confeccionar este informe es explicar las variaciones que se producen en el capital de trabajo de una empresa. Básicamente, lo que vamos a tratar de demostrar es de dónde provienen los fondos, es decir, cuáles son los orígenes de esos fondos y en qué se han utilizado, es decir, cuáles fueron las aplicaciones de esos fondos durante un periodo de tiempo determinado. En cuanto a cómo los vamos a clasificar, los orígenes van a ser disminución del activo, porque por ejemplo, al vender un activo, ya sea una maquinaria, un vehículo, inclusive la mercadería, se recibe el dinero en efectivo o algún otro valor que se convierte en un recurso disponible. Además, pensemos en que si se reduce el saldo de un cliente que debía dinero, eso significa que esos clientes han pagado, generando una entrada de efectivo. Aumento del pasivo también, porque al asumir una deuda se están obteniendo fondos adicionales. Por ejemplo, si se obtiene un préstamo bancario, la empresa recibe efectivo que sirve para financiar las actividades. Y por otro lado, pensemos en que si se genera algún crédito con los proveedores, lo que hacemos es posponer los pagos de las deudas, lo que nos permite conservar efectivo temporalmente y a la vez disponer de más activos para la venta. Más ganancias, porque incrementan los recursos que fueron generados por la empresa, aunque después en el resultado global lo vamos a excluir, lo vamos a ver más adelante, pero si parte de esas ganancias se mantienen como capital dentro de la empresa, sí se incorpora como un origen de fondos. Y un aumento de los aportes de capital, porque los accionistas o los socios, los propietarios, están inyectando fondos en la empresa. Por otro lado, las aplicaciones, que van a representar aumentos del activo, porque se está utilizando el efectivo para adquirir más activos, como por ejemplo mercaderías o maquinarias o rodados, es decir, que se está invirtiendo en recursos, es decir, que se están aplicando. Disminución del pasivo, porque cuando la empresa reduce sus pasivos, está utilizando sus recursos para pagar deuda, lo que también implica una salida de los fondos. Por ejemplo, cuando se destina dinero para cancelar una deuda con alguna entidad bancaria o, por ejemplo, con las obligaciones con los proveedores. Obviamente también el aumento de las pérdidas, porque implica una disminución en el patrimonio de la empresa. Obviamente esto si esa pérdida reduce el capital de trabajo, por ejemplo, financiando esa pérdida con efectivo o con algún recurso disponible. Y el aumento de los retiros del capital, porque los socios, los accionistas, los propietarios están retirando fondos, lo que reduce luego el capital de trabajo. Para la confección de este estado de origen y aplicación de fondos, lo que vamos a necesitar son los dos balances de distintos periodos de tiempo, que en este caso es el inicial de la empresa Sauce Viejo SRL y el posterior, el que lo habíamos confeccionado una vez que terminamos con el presupuesto. Básicamente porque el análisis se basa en analizar los cambios que se van produciendo entre ambos periodos contables. El primer paso entonces va a ser comparar ambos balances para identificar los cambios en los rubros contables. Busquemos primero, por ejemplo, los orígenes. Como vemos, hay una disminución en los activos, que son los créditos por venta de 37 pesos. También podemos ver que hay un aumento del pasivo, las deudas comerciales, de 85 pesos con 50. También hay un aumento del pasivo de las deudas fiscales en 498 pesos con 93 centavos. Y después ya tenemos que ir a las aplicaciones, que vemos hay un aumento del activo en los bienes de cambio de 112,95 y por último vemos una disminución en el pasivo de las deudas bancarias en 751 pesos con 2 centavos. Luego queda directamente confeccionar el estado. Un dato muy importante es que el resultado del periodo se va a excluir directamente
porque ya está reflejado en la variación del capital de trabajo. Lo mismo deberíamos hacer en el caso de que existan algún tipo de amortizaciones. La debemos sumar, la debemos devolver como si fuesen un origen, porque como sabemos, aunque reducen la utilidad contable, no implican una salida real de dinero, sino que son simplemente ajustes que reflejan el desgaste de los activos, pero el efectivo que está asociado permanece disponible. Y como venimos viendo, el estado de origen y de aplicación de fondos se centra en los movimientos de efectivo y de capital de trabajo, por lo que se eliminan estas partidas que no generan flujo de efectivo directo. Luego tenemos que transcribir los resultados y por último se deben sumar los orígenes al que, como vimos, le agregamos el resultado, y en el caso de que existan las amortizaciones también se deberían hacer, y restar las aplicaciones para obtener la situación financiera al final del periodo. Por último, debemos verificar si el estado de origen y aplicación de fondos está bien confeccionado mediante la verificación del saldo de caja. Tomamos los saldos al inicio y al final y vemos cuál fue la variación. Si está bien, el resultado final debería coincidir con la variación de efectivo o en sus equivalentes, como en este caso el banco, por ejemplo. En este caso observamos que el resultado del estado de origen y aplicación de fondos muestra la situación financiera, que es la misma que vemos en la variación de la cuenta caja y bancos. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que el estado de origen y de aplicación de fondo nos va a ir mostrando cómo las decisiones operativas que habíamos visto son de decisión o de financiamiento, impactan en el capital de trabajo, lo que es clave para entender cuál es la dinámica financiera de la empresa y cómo gestiona sus recursos. Y por otro lado, aunque las ganancias, las pérdidas, los aportes o los retiros del capital no forman parte directa del capital de trabajo, sí influyen en la capacidad que tiene la empresa para generar o para utilizar sus recursos.